Hay una cantidad de retos y desafíos de los adolescentes en el mundo digital, de los niños, que tenemos que poner atención. Pero yo diría que esto hay que hacerlo extensivo a nosotros también los papás y mamás, porque yo he visto que muchos niños se enchufan al celular porque la mamá está en el celular y porque el papá está en el celular. O sea, que en el instante que ellos quieren platicar con sus papás, el papá o la mamá está tan atenta del mentado celular que se olvidan de los hijos. Y entonces ellos toman el celular. Valdría la pena entender que pues, el ejemplo importa en la educación de los hijos y que ese ejemplo pues, tiene que empezar por uno mismo. Rosario Alfaro, directora ejecutiva de la Organización Civil Mexicana Guardianes. Marcela Sarney, fundadora y presidente de la Asociación Civil Chicos.net, expertas en infancias y medios digitales. Me parece importante, hubo un foro recientemente, expertos de Argentina, Chile, España, México, compartieron su experiencia sobre los desafíos que enfrentan los adolescentes ante el tema de la tecnología digital desde los diferentes contextos culturales, como perspectivas y retos ante esta nueva realidad que incorpora pues, la tecnología como una herramienta muy importante y primordial en todo este tema de conocimiento. Te pregunto, Marcela, básicamente, ¿cuáles, desde tu perspectiva y con lo que te quedaste, cuáles fueron las observaciones que se presentaron en este foro, Marcela? Bienvenida. Bienvenida desde Argentina, ¿eh? Gracias. Gracias por estar Sí, aquí. sí, muchas gracias por la invitación. Acá ya es después de mediodía, así que ya estamos almorzados. Muy bien. A ver, en el foro de lo que se habló, yo creo, por un lado, de la homogeneidad que hay en el concepto que los y las adolescentes es uno de los públicos que más sufre el tema del encierro y la pandemia, y especialmente los y las adolescentes de niveles socioeconómicos más bajos y con contextos sociales y capital cultural y familias menos solventes para acompañarlos. En este sentido, las investigaciones que realizamos, por lo menos en Argentina y en el resto, y coincidimos con los demás expertos, lo que vemos es nada nuevo, o sea que los chicos de bajos recursos son los que primero se quedan afuera del sistema, son los que primero se quedan fuera de lo que es la conectividad, la conexión con la institución escolar, que va mucho más allá de los contenidos que pueden impartir. Estos chicos están siempre en una línea, en una delgada línea de sostener o no sostener la escolaridad. Y la pandemia y el encierro generó muchísimas dificultades en estas poblaciones. Entonces, lo que pudimos ver como tema general ese, y después con las particularidades de cada una de los expertos y de las investigaciones que se presentaron. Lo que nosotros hicimos, que fue una investigación más cualitativa, lo que daba pie era a ver con mayor textura, con mayor envergadura, lo que les pasa a los chicos y chicas que, porque no tienen conexión, porque no tienen celular, porque tienen que esperar a que el celular de la madre Se desocupe. le llegue para utilizarlo, entonces se pudiera conectar. Esto fue el año pasado, ahora las cosas entendemos que hay un poquitito de avance, en Argentina por lo menos hay una decisión muy fuerte de que todos vuelven a la escuela, ahora en marzo están volviendo, pero bueno, estamos esperando la segunda ola y si no estamos precavidos en lo que puede pasar, si no entendemos la diferencia, el gap tan grande que hay entre estos chicos que se caen del sistema y los que no, que especialmente tiene que ver con los que tienen conectividad para poder sostener la educación cuando no se puede ir a la clase y los que no, si no tenemos ese alerta muy presente, vamos a seguir perdiendo jóvenes que después va a ser imposible recuperarlos. Fíjate que llega el día de hoy justamente un mensaje de la escuela de mi hija en donde nos solicitan, Rosario Alfaro, a los padres de familia, que por favor seamos terriblemente estrictos en los hábitos de nuestros hijos frente a la computadora,
porque tienen que levantarse de la cama, porque tienen que bañarse, porque tienen que ponerse el uniforme. Y está, lo que percibí es que está fuera de sus manos completamente los hábitos que están teniendo dentro de casa y que eso nos corresponde evidentemente a nosotros como padres. Urge que regresen a las escuelas porque si no vamos a tener entonces, Rosario Alfaro, otras consecuencias mucho más graves para adelante. Ahorita que Marcela decía que en Argentina todos regresan el 1 de marzo. ¿Me escucha, Mira, lo que es Rosario? muy Gracias. importante, Uh-huh. sí, lo que es muy importante es que tomemos en cuenta que la adolescencia es una etapa en la que los adolescentes realizan un trabajo neurológico muy importante para poder desarrollar un yo social y para poder tener una personalidad mucho más clara. Eso es básico para poder saber que lo más importante es la parte de la socialización. Los adolescentes necesitan que su mundo social sea un mundo muy rico. De hecho, es más importante en esa etapa de la vida tus amigos que incluso tus padres. Y creo que ciertamente Internet ha permitido que las y los adolescentes en esta pandemia, algunos sigan conectados. Como muy bien Marcela decía, el problema es que muchos de ellos, generalmente los de condiciones sociales y económicas más pobres, pues no tienen este acceso. Y el problema también es que los que sí tienen acceso, encontramos que lo que la escuela de tus hijos, de tu hija dice, ¿no? Encontramos que hay muchos adolescentes que su única fuente de contacto ha sido una plataforma electrónica y que en muchas ocasiones no han tenido, o digital más bien, no han tenido el acompañamiento para poder saber cómo manejarse en estos espacios, ¿no? Encontramos que muchos que sí tienen acceso a los medios digitales han, unos, unos se han evidentemente centrado en eso y entonces empiezan a tener en su vida familiar problemas de convivencia, problemas de no quererse bañar, de no querer hacer cosas, pero creo que hay otros que han tenido otros problemas más serios aceptando a personas extrañas en sus redes sociales, teniendo prácticas de sexting. Nosotros hicimos un estudio gracias a Alexia y Annette West que nos mostró que muchos adolescentes también estaban viendo contenidos para adultos, que el tema no es que no tengan ellos acceso a los medios digitales. Yo creo que el problema más bien es que hay que darlo y que cuando se da hay que decir cómo y hay que asegurar nosotros que las cosas que ellos van a ver va a ser contenido de calidad para estudiar, para poder aprender y también para que su vida social, que eso es muy importante en la adolescencia, no tenga ningún tema de gravedad, que al contrario, que este medio sea un medio que les permita conservar su vida social. Si necesitan o no regresar a la escuela, evidentemente todos los adolescentes necesitan contacto físico, pero también pues hay que ver el tema de la pandemia, ¿no? México tiene un tema todavía en el que no ha podido decir que estamos bajando el grado de contagios y que tal vez lo que necesitaríamos es que pues la vacuna empezara a llegar ya a todas partes para poder regresar a una normalidad más o menos con cuidados todavía, pero que podamos garantizar sobre todo a las y los adolescentes que puedan tener un contacto social seguro. Son muchos los retos, como hemos dicho, y desafíos del tema del mundo digital. Eh, en el caso, Marcela, de este foro en donde estuvo este encuentro entre varios países, ¿en qué estamos de acuerdo entre esos países? ¿En qué estamos de acuerdo Argentina, Chile, España y México en el mundo digital? ¿Y en qué estamos en desacuerdo? Creo que hay cosas que vinimos diciendo con Rosario. En una es que la brecha más grande es conexión sí, conexión no. La segunda es que a partir de la pandemia los problemas que ya sabíamos que existían se potenciaron, como el sexting, el grooming, el ciberbullying, y que entonces hay que ver qué se hace con esas problemáticas. Y lo tercero, y retomo algo que tú, Fernanda, decías, es
estos miedos que tienen las escuelas de la cantidad de horas y de los chicos y chicas sin horarios, porque no están yendo a la escuela, entonces totalmente desorganizados, ¿no? Yo creo que eso es una realidad, todos estuvimos de acuerdo en que es una realidad. Ahora, todos estamos adentro de la pandemia, o sea, Claro. los chicos y chicas no son Claro, extraterrestres y no tienen claro. un problema diferente al que tenemos los adultos. Este no es un Entonces, todos homeschool, estamos más tiempo con las redes. Marcela, esto no es Claro, un homeschool ni un home life. Digo, ni un claro, office, es un home life. Todos estamos viviendo así. claro. Entonces, quizá que también se habló en la conferencia, lo importante, yo creo que es para comunicar y para dialogar con las escuelas, es que no trabajemos tanto en relación a la cantidad de horas que están conectados los chicos y chicas, sino a la calidad y lo que hacen. Y por otro lado, fomentar contratos familiares, ¿no? Consensos familiares y consensos escolares, en donde se defina, pero incluyendo a los y las alumnas, en qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, y qué es lo que es más saludable y qué es lo que podemos hacer en esta situación que no es saludable para nadie. Claro. O sea, convengamos que estamos todos viviendo en una realidad que nunca pensamos que íbamos a vivir, con adolescentes encerrados cuando, como bien decía Rosario, lo que primero necesitan es el contacto físico con sus pares, conocer nuevos compañeros, los que entran en la escuela secundaria o media, como se llama en cada uno de los países. Entonces, ¿qué hacemos con esos chicos y chicas? Entonces, primero que nada, la escuela no puede seguir teniendo el discurso pre-pandemia. La escuela no puede decir a los padres que se notifiquen o que vean cómo los chicos y chicas están, sus hijos e hijas están menos tiempo conectados, porque hay otra realidad. Los contenidos impartidos por las escuelas ya pasan por otro tamiz. No podemos seguir dando los mismos contenidos que antes de la pandemia. Si la pandemia, que creo que esto yo lo comentaba, no nos sirvió para rever y reflexionar por nuestras vidas, pero especialmente el sistema educativo, realmente nada, nos podemos, no sé, o sea, nos tiene que servir para esto. O sea, tenemos que estar conscientes de que hay un antes y un después en el mundo y en las escuelas y los sistemas educativos y la familia. Permítanme Perdón, presentar los hablé de más. spots. No, tienes toda la razón, Marcela. Permítanme presentar los spots QTF. Regreso con ustedes, con Marcela Sarni, fundadora y presidente de la Asociación Civil Chicos.net. También Rosario Alfaro, directora ejecutiva de la Organización Civil Mexicana Guardianes. A ti que me escuchas te pregunto, y te leo, contéstame en redes, por favor, en Facebook, en Twitter. ¿Debemos de regresar el lunes 1 de marzo a la escuela? Te leo. Cuando me gusta a todas las personas que se han suscrito y que me han mandado la foto, que se han suscrito a Fernanda Talks Home. Y bueno, veré qué puedo hacer para mandarles algo. Bueno, por lo menos el like, ahí va. Van como más de 20, cosa que agradezco enormemente y que vamos a poder lograr llegar a esos números. Rosario Alfaro, Marcela Sarni, no podemos patear la tecnología. Si bien dijiste, Marcela, en el foro lo más importante fue hablar de la importancia de la conectividad, porque sabemos que en otros países como China, por ejemplo, cuando hay conectividad, uno puede sacar al otro de la pobreza. O sea, puedes llegar a ganar dinero a través de la conectividad para que entonces puedas vender en plataformas importantes tus productos y te des a conocer en plataformas para que te atiendan y tú ganes tu lana y te des a conocer. También entendemos que en esas plataformas, por ejemplo, las Taobao o las Alibaba en China, han sacado de la pobreza educativa a mucha gente. No estamos, a veces tengo la percepción, Rosario, Marcela, que estamos en México y en otros países de América Latina atorados en el tema de la tecnología como estamos con lo del cubrebocas. Hay países como el de Argentina o México que seguimos atorados en que si lo usamos, no lo usamos, que porque si el presidente lo usa, que si no lo usa, cuando es punto sí, obligatorio y se debe de usar, y alégale.
no estamos detenidos en el mundo digital en una discusión de lo mal que le hace estos medios a los hijos cuando no estamos viendo regulación del mismo tema? Rosario, Marcela. Fíjate que yo creo, Fernanda, que más bien hace más bien que mal. O sea, justamente como tú dices, el estar conectados ayuda en muchos aspectos, ¿no? O sea, yo creo que la conexión es sí o sí. Más bien, el problema siempre es el cómo y qué es lo que se hace. Marcela acaba de mencionar justamente que debe de haber acuerdos en la familia y acuerdos en las escuelas también para el tiempo, para la privacidad de datos, para lo que sí se sube o no se comparte en redes sociales. Nosotros en Guardianes, en nuestra página web que es www.guardianes.org.mx, tenemos un acuerdo que pueden firmar los padres con sus hijos, en donde justamente lo más importante es que primero los escuchemos a ellos, ¿no? Los adultos siempre queremos a veces imponerles a las y a los adolescentes lo que consideramos que eso es mejor para ellos. Pero lo que hay que hacer es darle voz a las y a los adolescentes que también, la verdad, saben mucho, que nacieron en estos medios y que cuando se llega a un acuerdo de la frecuencia en que se usa los medios digitales, del tiempo que se va a pasar en ellos, de las cosas que se van a compartir o no, si se comparten fotos, de poder utilizar bien las aplicaciones. Hay algunas aplicaciones que dicen dónde estás ubicado físicamente en momento real y que tal vez valdría la pena saber que le puedes quitar esa parte de la aplicación para que no pueda ser localizable y sea más seguro tu manejo por si hay extraños que pueden estar observando dónde estás. Creo que estos acuerdos permiten que sea más claro el tema y que además las y los adolescentes estén más seguros. Yo creo que el tema no es si los deben o no los deben de usar. Ahora el tema es cómo, cuándo, por qué, y qué es lo que nosotros como adultos vamos a compartirles. Y creo que es muy importante escucharlos a ellas y a ellos. Marcela, hablaba yo al principio, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Hice toda una exposición de este neurocientífico Michel Desmourguet, que habla de la fábrica de cretinos digitales hoy en día, que es un libro extraordinario, y de cómo la situación que estamos viviendo eh, puede generar afectaciones cognitivas para las próximas generaciones. Él habla, por ejemplo, de pues, una falta de desarrollo del lenguaje, una falta de desarrollo emocional en los chavos, en los niños. Habla hasta un tema ortográfico, la importancia de la ortografía, de leer a través de libros que no sean en dispositivos, que no nuestra vida sea a través de dispositivos, porque también hay otras formas de entretenimiento. Esto me parece importante porque básicamente él se concentra en que el lenguaje, la concentración, la memoria y la cultura pueden correr riesgos. ¿Qué opinas, Marcela? Tu micrófono, por favor, si podemos prender tu micrófono. Gracias. Perdón, es un tema delicado, no estoy 100% de acuerdo con estos comentarios. Primero que nada, entiendo que las críticas a la irrupción de las nuevas tecnologías existió siempre a lo largo de la civilización. O sea, cuando entró el libro, los monjes que leían tenían muchísimo miedo que eso banalizara lo que era la cultura de la lectoescritura. Cuando entró la imprenta se tenía miedo de que ya el pueblo lea y entonces ya no se lo podía convencer de lo que uno quería. Entonces siempre hay prejuicios muy grandes en relación a la irrupción de las tecnologías. No desconozco todo lo que tú estás diciendo y creo que hay algo de razón en la ortografía, en que cada vez estamos hablando con menos palabras porque le ponemos más dibujos, porque la cultura está tendiendo a ser audiovisual. Hay un montón de tendencias que están haciendo, pero yo no me alertaría por eso, sino que trataría de expandir lo máximo posible las posibilidades que tiene este momento del que estamos viviendo. Y expandir
no quiere decir, o sea, quiere decir respetar las investigaciones que se están haciendo los grandes expertos en neurología, pero también es discutir con las grandes empresas de tecnología, ver cuáles son los derechos y los deberes de cada uno, cómo nos ayudan, cuáles son las posibilidades que tiene, discutir con los países, hacer análisis crítico y trabajar con programas de educación crítica de medios y de ciudadanía digital, en donde chicos y chicas entiendan si se los está engañando o no, o cuál es, o cómo se los está corriendo o orientando, que también a los adultos, eso lo sabemos por las noticias de actualidad, que bueno, que todos estamos supeditados en este momento a lo que los algoritmos nos están ofreciendo. Entonces, ser usuarios críticos de la tecnología, aprender a ser creativos con la tecnología disponible en este momento, saber parar, o sea, saber cortar en un momento, por supuesto, es también estar alfabetizado en este mundo que lo llamamos en este ecosistema digital o este mundo de cultura digital. Pero yo no me quedaría solamente con lo neurológico, lo pondría dentro de un montón de otros datos y de otros saberes para ver con todo eso cómo desarrollamos programas, bueno, en lo que a mí me compete, educativos, pero también cómo se desarrollan programas legislativos para ver qué límites tienen que tener las empresas para ver hasta dónde pueden llegar, para que no sean tan adictivos los juegos o YouTube o nada, o las series, que cada vez que vemos una ya nos están poniendo la siguiente sin que nosotros hayamos pedido. Entonces hay un montón de situaciones que tenemos que desglosar, pero no tengamos miedo a la tecnología, porque eso hace que nos alejemos más de chicos y chicas, porque si, como dice Rosario, escuchamos a chicos y chicas, vamos a ver que van por otro lado. Entonces rescatemos lo que ellos están diciendo, lo que ellos están haciendo, y veamos cómo los podemos ayudar para desarrollarse en este mundo que ya está acá. O sea, si algo nos salvó de la pandemia fue la tecnología. Claro, eso Entonces, es un dejemos buen por un tema, ¿eh? lado las Sí, críticas, claro. Entonces, que la tecnología tiene que ser ética, que tiene que ser racional, que tiene que ser crítica, que tiene que estar de mi lado y que yo tengo que decidir qué hago con la tecnología y no la tecnología conmigo, por supuesto. Pero bueno, creo que el abanico es mucho más amplio que una autoridad neurológica. Creo que nos tenemos que sentar muchos a la mesa para discutir eso. es importante discutirlo. En los par de minutos, 3 minutos que nos quedan, Rosario Alfaro, Marcela, Sarni, ¿con qué se quedan de esa reunión entre Argentina, Chile, España y México? Marcela, ¿con qué te quedas de ese momento unidos en pro de encontrar mejores caminos y mejores rumbos? Hablando No, en los retos y desafíos del mundo digital. sí, creo que todos tuvimos la misma noción de que los riesgos se exacerbaron, que tenemos que tener muchísima más capacidad de análisis y de ver lo que está sucediendo con chicos y chicas, que tenemos que ser muchísimo más sensibles y que no tenemos que definir un solo canal en donde mirarlo. No solamente es lo tecnológico es adentro de todo un contexto de problemáticas que se están viviendo en la actualidad y que por supuesto no podemos descontextualizar la pandemia. Pero la dejo a Rosario, que me parece que es quien escuchó con más atención y coordinó el encuentro. Gracias, Rosario. En 30 segundos, por favor. Coincido totalmente con Marcela. Este encuentro además fue para una reunión de ECOSOC en las Naciones Unidas y creo que justamente el aporte que hizo nuestro foro fue poder mostrar que las y los adolescentes necesitan tener un acceso de forma equitativa a los medios digitales, que es importante sobre todo que cuidemos a aquellos que se están quedando en el rezago, porque como muy bien dijo Marcela, la tecnología nos está salvando en esta pandemia y entonces necesitamos sobre todo que llegue a los más desfavorecidos y que lo que tenemos que hacer es mejorar los contenidos digitales y también nuestras relaciones personales para que haya más incentivos también de que las y los adolescentes pasen tiempo en el mundo real, ¿no? Si también están más incentivados a estar en un medio digital, es por eso, ¿no? Gracias a las dos por estar aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Spots QTF.